La importancia de tener buen ánimo en medio de cualquier circunstancia. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? La versión de la Nueva Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Es muy conocido médicamente y en muchos estudios de ciencias y de diferentes ¿verdad? Conocimientos que el ánimo del hombre determina muchas cosas en su vida. Aquí podemos entender que el ánimo también es algo que representa al espíritu humano o es algo que un elemento importante del espíritu, lo que es el ánimo, la actitud de la persona. O sea que una persona con un buen ánimo es una persona con un espíritu fortalecido, con un espíritu fuerte, que no lo doblegan las circunstancias, las dificultades, sino que se mantiene firme a pesar de cualquiera que sean estas. El buen ánimo es algo entonces que proviene del espíritu fortalecido, de un espíritu lleno de Dios, de su palabra, de un espíritu, ¿verdad?, que está viviendo una comunión íntima con Dios, porque la palabra de Dios dice en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 2 en adelante, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué vamos a fortalecer? Nuestro espíritu. Cuando tenemos una comunión íntima con Dios, nos fortalecemos en Dios. Cuando recibimos y oímos la palabra de Dios, nos fortalecemos en el Espíritu de Dios, nos fortalecemos a través de la palabra de Dios. Recuerde que lo que fortalece nuestro espíritu es la comunión con Dios y principalmente la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Dice la palabra del Señor en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, que el profeta Elías, el gran profeta de fuego, estaba desanimado. Llegó un momento donde el desánimo tocó la puerta de su vida, tocó su corazón. El desánimo llegó, la depresión llegó. Él no tenía ánimo de seguir adelante. ¿Cuál era la causa? Una amenaza de muerte de Jezabel, que le dijo que así como él había hecho a los profetas de Baal y de Acera, así también ella haría con su persona, así le añadiera Dios o le hiciera cualquier cosa, no tenía miedo, sino que ella iba a matar a Elías. Con esta amenaza, el profeta Elías salió huyendo y llegó a un enebro, debajo de un enebro se acostó y dice que deseando morirse. Sin embargo, en medio de su deseo y su oración que hizo a Dios, que le quitara la vida porque él no era mejor que sus padres, Dios no cumplió esa oración. Hay oraciones que Dios no las cumple porque entiende que proceden desde un momento de depresión, un momento de desánimo, un momento de dificultad. Naturalmente nosotros los seres humanos cuando pasamos por dificultades, por presiones, por enojos, por frustraciones, o sea, desánimos, hacemos oraciones no conforme a la sabiduría ni al entendimiento que poseemos, sino conforme a la circunstancia que estamos atravesando, pensando de que esa es la mejor manera de enfrentar esa circunstancia. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que para poder enfrentar cualquier circunstancia en nuestra vida, una de las cosas que nosotros tenemos que tener es buen ánimo. Como vemos, el profeta Elías no lo tenía en este momento y estaba tirado ahí debajo de ese enebro, deseando morirse debajo de la sombra de un árbol de enebro. Esto nos enseña de que hay sombras que producen vida, que producen protección, como dice el Salmo 91. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío, castillo mío y mi libertador. La sombra de Dios produce fortaleza, produce vida, produce esperanza, produce protección, produce, ¿verdad? Bendición en la vida de la persona. Pero hay sombras, por eso hay un dicho que dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Y en cierto punto es una realidad. Este hombre se acostó debajo de este árbol de enebro y lo que deseaba era morirse. Entonces, en ese momento, lo que Dios le envía a Elías es un mensajero, un ángel, con comida y bebida. En ese momento, él recibe la comida, recibe ese pan, esa torta, dice,
y que al comer esa torta, él vuelve a acostarse a dormir. Y vuelve el ángel por segunda vez y lo toca y le entrega otra torta y dice que comió y bebió porque le dijo el ángel, largo camino te espera. Y fortalecido, oiga bien esa palabra, fortalecido con esa comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb. Oiga bien, entonces lo que nos da a entender que lo que fortalece nuestro espíritu y nos mantiene con un ánimo bueno es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso es necesario que usted y yo nos alimentemos de la palabra. Que no nos alimentemos de las cosas de este mundo, sino que nos alimentemos de lo que dice la palabra de Dios. Naturalmente, siempre el enemigo, Satanás, va a tratar de traer comida chatarra a tu vida, otro tipo de entretenimientos, que te ocupes de mil cosas, pero lo que puede alimentar tu espíritu es la palabra de Dios. El Señor Jesús lo dijo en Lucas 4, en la famosa tentación en el desierto, cuando Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, dices que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esto vivirá el hombre. Entendemos claramente que lo que fortalece y alimenta nuestro espíritu, o lo que alimenta nuestro espíritu para tener fortaleza, es la palabra de Dios. Una persona sin comer es una persona débil, pero una persona que come, que se alimenta bien, es una persona fuerte, dispuesta para hacer cualquier tarea. Así es el cristiano cuando está alimentado de la buena palabra de Dios, nutrido con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Está dispuesto y preparado para hacer toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos aquí que la manera de tener buen ánimo o de tener un espíritu fuerte y soportar cualquier dificultad, en este caso dice el proverbio, la enfermedad, es estar alimentado con la palabra de Dios, estar fortalecido, tu ánimo fuerte, tu espíritu fortalecido. Entonces, lo importante es que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios. Mientras nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, estamos débiles. Cualquier dificultad, cualquier enfermedad, cualquier prueba, lucha nos hace dudar de Dios, nos hace querer renunciar, querer buscar otras opciones, como muchos que acuden a los brujos, como muchos que acuden a otros medios, porque dicen, si esto tiene la solución, yo solamente quiero salir del problema. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que todo lo que no proviene de la fe nos es pecado. Así que el cristiano no puede tener otras opciones. Tiene que agarrarse de la palabra de Dios en medio de las enfermedades, de las pruebas, de las dificultades, porque solamente Dios tiene la respuesta para nuestras vidas. Si no, recuerde lo que le pasó a la mujer con el flujo de sangre. Había gastado todo cuanto tenía en médicos, en cualquier clase. Imagino que visitó todo tipo de médicos, naturistas y todo tipo, porque quería encontrar la solución para su problema. Y dice que en vez de mejorar, empeoraba, porque no hay solución en otro ser humano. De hecho, la Biblia dice en el libro de Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en el brazo de carne. Más bienaventurado el varón que confía en el Señor, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que no verá venir el año de sequía, y aún en el año de sequedal estará verde, en el tiempo de sequedal. Así vemos que confiar en Dios es nuestra única opción, y eso lo hacemos cuando estamos fortalecidos, cuando estamos llenos de la palabra y de la presencia de Dios. Pero volvamos al buen ánimo. Teniendo buen ánimo, teniendo un espíritu fortalecido, podemos soportar cualquier dificultad. Pero dice, ¿quién podrá soportar el espíritu quebrantado? Oiga, es difícil cuando una persona se deja vencer por las dificultades, por las enfermedades, por las pruebas. Que es difícil cuando una persona se deja caer y pierde su ánimo. Por eso dice el Señor, no temas ni desmayes, no desmayes porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te ayudo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermosas promesas para que nosotros nos agarremos de ella en momentos de dificultad y no desmayemos, no tiremos la toalla, no dejemos
que los problemas se nos vengan encima, sino que demostremos nuestra confianza en Dios en medio de dificultades, en medio de problemas y adversidades. Mostremos que estamos llenos de la palabra del Señor y alimentados con la palabra de Dios, fortalecidos y con buen ánimo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 18 al 25. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Aquí vemos algo muy importante. El apóstol Pablo, atravesando por una dificultad, por una tormenta, dice, no pequeña. Estaban en medio del mar, a punto de naufragar. Todo el mundo había perdido la esperanza. Todo el mundo estaba sin esperanza alguna. No comían de la tristeza, porque cuando hay tristeza, hermano, ni la comida sabe buena. Pero hay un hombre ahí que tiene una comunión íntima con Dios, un hombre que le crea la palabra de Dios y se para en medio de aquel desierto, de aquella desesperanza, y les dice a todos: varones, tened buen ánimo. Oiga bien, en medio de una tempestad, tengan buen ánimo. Esto es algo controversial o contrario a lo que estaban viviendo. Sin embargo, él tiene un motivo para tener buen ánimo. Y ese motivo es que hay una palabra que le ha sido enviada de Dios, diciéndole y asegurándole que no morirán, sino que él tiene un propósito, y el propósito es de llegar a Roma a testificar de Cristo. Entonces aquí vemos que una palabra de Dios sustenta a este hombre en medio de su dificultad. Lo que entendemos es que cuando usted tiene una palabra de Dios en su vida, usted puede mantener su buen ánimo. Cuando usted no tiene la palabra de Dios en su vida, su ánimo estará muy por debajo y no tendrá fortaleza. Entonces él los exhorta a todos a tener buen ánimo. La situación era tan difícil que ya habían perdido las esperanzas. Todos pensaban que iban a morir, excepto Pablo. Hay pruebas que son tan duras que hay momentos donde decimos: todo está perdido. También muchos hombres de Dios lo pensaron. Como ya decía, cuando yo decía: mi pie resbalará, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Salmo 94, 18. No pierda la conexión con Dios. Pablo había aprendido a no perder la conexión con Dios, no importando la situación que estuviese pasando. Una de las causas que perdemos el ánimo de seguir adelante es la falta de dirección. Cuando no sabes a dónde se va, el ánimo se derrumba. Pablo, a pesar de la tempestad, no había dejado de oír la voz de Dios. Creyó en la palabra que se le dio. La falta de fe es una de las causas principales del desánimo en el cristiano. Pero Pablo, movido por esa palabra, motivó a los demás: tengan buen ánimo. Una palabra que todos necesitamos oír y obedecer. Una exhortación que como una cachetada nos hace despertar la fe y el ánimo a seguir. El buen ánimo en el proceso es una evidencia clara de que estamos plenamente convencidos de que el plan de Dios es perfecto para nuestra vida. Ten ánimo, Pablo, pues aún no he terminado contigo. La noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo,
pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos 23:11. El estar triste por las dificultades que podemos enfrentar nunca cambiará nuestra situación, pero si tenemos buen ánimo, podremos disfrutar del viaje, aunque éste sea caminando. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios 15:15. Si estás triste, todos los días son malos. Si estás feliz, todos los días son de fiesta. Proverbios 15:15 en la Nueva Traducción Viviente. El simple hecho de depender de la gracia de Dios debe ser un motivo para tener buen ánimo. Dios permite aguijones en nuestra carne, no para amargarnos la vida. Dios lo permite para recordarnos que por muy espirituales que nos creamos o por muchos años que llevemos en el Evangelio, seguimos dependiendo de su gracia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendiciones.